Buenos días, mi nombre es Carlos de la Peña, soy pasante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad de Valladolid, Yucatán. Hoy les voy a presentar mi tesis documental que tiene como nombre Plan de Cuidados de Enfermería Estandarizados en Fracturas, en opción a la titulación de la licenciatura en Enfermería. Como objetivo general tenemos diseñar un plan de cuidados de enfermería estandarizado al paciente con fracturas, utilizando la metodología del proceso de atención al enfermero, nuestro juicio clínico y el lenguaje estandarizado que podemos usar de NANDA, NIC y NOC. Como objetivos específicos tenemos describir el marco teórico que constituye la patología, identificar a través de la valoración de los 20 diagnósticos que nosotros vamos a priorizar, discriminar a través de la jerarquización de Major y Gordon las funcionalidades afectadas, priorizar diagnósticos de enfermería y jerarquizarlos según nuestro juicio clínico, establecer los planes de cuidados a través de las intervenciones y actividades que nosotros mismos vamos a determinar. El marco teórico, entonces, como definición tenemos que las fracturas es una discontinuidad del hueso que pueden surgirse de varias maneras, siempre y cuando la intensidad de lo que esté ejerciendo la fuerza sobre el hueso y según la elasticidad que el hueso pueda presentar. La clasificación. Entendemos que la clasificación hay varias, cada una se divide en una. Según la exposición, tenemos fracturas cerradas y fracturas abiertas. Como su nombre lo dice, las cerradas es porque no hay una exposición o una ruptura de la piel. Las abiertas es cuando hay una descontinuidad de la piel o la fractura puede ser con hueso expuesto. Según su localización en el hueso, entonces dice que es la diáfisis, la epífisis y la metáfisis. Según la localización en el cuerpo humano, se dice que existen fracturas en la cabeza, en el torso o en las extremidades inferiores o superiores. Según la gravedad, que puede ser fisura completa y con deslizamiento. La fisura es cuando no hay una ruptura completa del hueso. La completa es cuando por completo el hueso se parte, y con deslizamiento cuando hay una ruptura del hueso completo y se va hacia a un lado derecho o un lado izquierdo, según la dirección que tenga el hueso. Manifestaciones clínicas. Entendemos entonces que las manifestaciones clínicas, el principal síntoma o el principal signo que presenta el paciente es dolor, y podemos abarcar el dolor en varios aspectos y es uno de los principales. También tenemos aplastamiento de vértebras, compresión de raíces nerviosas, deterioro del estado general y anemia, infiltración por médula ósea o hipercalcemia. Hay que tener en cuenta que todos los signos y síntomas pueden variar y ser diferentes dependiendo del tipo de fractura y dependiendo de la localización de la fractura. Entonces, en tratamiento tenemos dos, y en uno de los principales viene siendo el tratamiento quirúrgico, que dice que se trata de la reducción abierta y fijación interna. Reducción abierta es según abrir o no según, es abrir el área donde está afectado por mediante cirugía y fijar el hueso de una manera que tenga que ver con un clavo o con algún tipo de alguna placa que se le pueda aplicar, o en otro caso algún otro material que se tenga que utilizar. En el caso de la reducción abierta y fijación externa es igualmente la apertura de la piel para llegar al hueso y poder hacer la fijación o la tracción del hueso para poder alinearlo de manera fisiológica en la que es. Pero la fijación ya no va a ser interna, sino que por fuera se le puede colocar algún tipo de fijación, ya sea la que el médico indique o la que el médico quiera manejar según el tratamiento. Se dice que igual si el injerto o no es necesario el injerto o la fractura no es tan extensa o no es tan complicada o tan completa, por así decirlo, se dice que se atraviesan los huesos desde afuera sin necesidad de abrir piel. Puede aplicarse la fijación desde clavos, tornillos o algún tipo de placa o férula en el momento que sea necesario según el médico. El tratamiento médico. Pues el tratamiento médico no es tan extenso, es tan básico como la movilización con férula, ya sea de la extremidad que está afectada o dependiendo del hueso que tenemos afectado. La terapia IV, que es la terapia intravenosa, que consiste en la introducción de un catéter en una vía periférica para poder nosotros aplicar algún tipo de medicamento que tenga que ver con analgésicos o antibióticos. En este caso los antibióticos pueden ser de medida profiláctica o medida de tratamiento. La fisioterapia es un tratamiento médico muy fundamental para la recuperación posterior
a la fractura del paciente, que le va a ayudar muchísimo a la calidad de recuperación y calidad de vida del paciente. Bueno, a continuación tengo mi cuadro de razonamiento en los cuales yo presento mis 20 diagnósticos según mis datos significativos. El primer dato significativo que usé es dolor intenso y a continuación les voy a leer dolor agudo. Dolor intenso igual, deterioro de la posición bípeda, dolor intenso con fractura en el torso, disconfort, patrón respiratorio ineficaz. Sangrado, riesgo de sangrado otra vez, riesgo de déficit de volumen de líquidos, entumecimiento y hormigueo, disminución del compromiso de actividad recreativa, ruptura de la piel con el hueso que se protuye, riesgo de infección, movimiento limitado o incapacidad para mover una extremidad, deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la movilidad física, dolor óseo, deterioro de la ambulación, discontinuidad de la movilidad, déficit de autocuidado, baño, deterioro de la movilidad en la cama, riesgo de traumatismo físico, riesgo de lesión, desempeño ineficaz del rol, intolerancia a la actividad, perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con la edema, hipotermia, riesgo de termorregulación ineficaz y riesgo de hipotermia preoperatoria. Bueno, a continuación les presento mis 10 diagnósticos que fueron los principales según mi juicio clínico, y tenemos como principal dolor agudo relacionado con lesiones por agentes físicos, como lo demuestra por cambios de parámetros fisiológicos, deterioro de la integridad cutánea relacionado con alteraciones en el volumen de líquidos, como lo demuestra alteración de la integridad cutánea, riesgo de sangrado como lo evidencia, conocimiento insuficiente de las precauciones para evitar el sangrado. 4. Y déficit de volumen de líquidos, como lo evidencia, barrera para alcanzar los líquidos. 5. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con dolor, como lo demuestra patrón respiratorio anormal. Continuamos con la 6. Deterioro de la movilidad física relacionado con la disminución en la fortaleza muscular, como lo demuestra inestabilidad postural. Perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con conocimiento insuficiente sobre el proceso de la enfermedad, como lo demuestra edema, alteración de las características de la piel, dolor en las extremidades. 8. Riesgo de infección, como lo evidencia alteraciones de la integridad cutánea. 9. Deterioro de la ambulación relacionado con dolor, como lo demuestra deterioro de la habilidad para caminar distancias requeridas. 10. Deterioro de la posición bípeda relacionado con dolor, como lo demuestra deterioro de la capacidad para ajustar la posición de una o ambas extremidades en superficies irregulares. Bueno, pues a continuación les voy a presentar mis 5 principales diagnósticos y mis actividades. Como principal tengo dolor agudo relacionado con lesiones por agentes físicos, como lo demuestra cambios de parámetros fisiológicos. Dominio 12, confort clase 1, confort físico. Como resultado puse control del dolor. La primera intervención viene siendo manejo del dolor. Mis actividades son realizar una evaluación exhaustiva del dolor que incluya localización y aparición, duración, frecuencia e intensidad como los factores que lo alivian y agudizan. Monitorizar el dolor de herramienta medición viable, fiable y apropiada a la edad. Preguntar al paciente sobre el nivel de dolor que permita corroborar y tener una exactitud de cuánto es lo que el paciente tiene. Asegurarse de que el paciente reciba atención analgésica inmediata y administrar analgésico por la vía menos invasiva posible. Bueno, pues la principal diagnóstico que tengo es relacionado con dolor, que es el principal síntoma que nosotros, el paciente, estamos viendo que está presentando. Entonces, es muy importante que nosotros manejar este síntoma para por nosotros poder realizar las actividades o poder hacer alguna intervención con nuestro paciente de manera correcta y adecuada, sin que el paciente pueda presentar algún tipo de complicación. Sigo con mi segunda intervención, que es cuidados de tracción y movilización. Como actividades puse proporcionar medidas adecuadas para aliviar el dolor, observar si se producen complicaciones por la inmovilidad, vigilar la circulación, movimiento y sensibilidad de las extremidades, mantener la alineación en la cama para fomentar la tracción, vigilar el dispositivo de fijación externa. Entonces, se dice que la tracción y movilización es una actividad o una maniobra fundamental en la ortopedia, que conlleva a hacer el estiramiento de las partes blandas para poder nosotros extender el hueso y lograr hacer que el hueso pueda seguir su continuidad fisiológica que tiene. Entonces se dice que es muy importante porque al paciente le alivia el dolor, podemos mantenerlo por un tiempo mínimo que no sea extenso, y en lo que nosotros con el médico el médico puede diagnosticar el tratamiento correcto a seguir. Entonces sigo con mi tercera intervención, que es la administración de analgésicos. Como actividades tengo elegir el analgésico y la combinación correcta.
Determinar la selección de analgésicos según el tipo. Elegir la vía intravenosa en vez de la vía intramuscular, que es la menos invasiva. Controlar los signos vitales antes y después de la aplicación de los analgésicos. Y administrar analgésicos de procedimiento o actividad, antes de procedimientos o actividades que puedan producir un dolor al paciente. Entonces, como seguía y como les había comentado, la administración de los analgésicos es fundamental para nosotros, para el paciente, y controlar lo que tiene, que es el dolor, para nosotros poder realizar una intervención adecuada y poder nosotros movilizar o atender a nuestro paciente de una manera correcta, sin necesidad que el paciente pueda sufrir algún tipo de malestar, pues de lo que ya tiene, ¿no? Y por eso es fundamental el control a través de una administración de analgésicos que es suficiente. Continuamos con el segundo diagnóstico, que es deterioro de la integridad cutánea relacionado con alteración en el volumen de líquidos, como lo demuestra la alteración de la integridad cutánea. Como resultado, yo usé curación ósea, intervención, cuidado de las heridas. Como actividades puse monitorizar las características de la herida, incluyendo drenaje, color, tamaño e incluso olor. Medir el hecho de la medida según corresponda. Limpiar con solución salina fisiológica o un limpiador no tóxico. Administrar cuidados del sitio de la herida. Documentar la localización, el tamaño y el aspecto de la herida. Bueno, en este caso, los cuidados de la herida es muy fundamental en un tipo de fractura cuando se mantiene o se maneja que viene siendo una expuesta. En este caso es fundamental controlar la curación o evitar para evitar algún tipo de infección que nos pueda pues complicar el tratamiento adecuado para el paciente. Como siguiente intervención tengo disminución de la hemorragia, que viene siendo las heridas. Como actividades tengo aplicar presión manual sobre la zona hemorrágica o potencialmente hemorrágica, aplicar vendajes compresivos en el sitio de la hemorragia, cambiar y reforzar el vendaje compresivo según corresponda, monitorizar los signos vitales según corresponda, monitorizar los pulsos distales del sitio de la hemorragia. Bueno, entonces en este caso estamos manejando o estamos haciendo énfasis en una fractura expuesta, y cuando hay una fractura expuesta, obviamente puede haber un riesgo o hay el riesgo de la ruptura de hay la ruptura de la piel, y hay un riesgo de que podamos o que pueda haber el daño de algún vaso en el cual podamos nosotros observar que hay un sangrado. Entonces, la disminución de la hemorragia es muy fundamental en este caso para por nosotros evitar algún tipo de complicación con el paciente, ya sea hipovolémico, que nos pueda llevar a otras cosas que no tienen nada que ver con la fractura, y sin embargo estamos tratando de evitar todo esto para que no se nos complique el paciente. Como segunda intervención tengo prevención de las hemorragias. Entonces, y como actividades tengo vigilar de cerca al paciente para detectar signos y síntomas que puedan comprometer o la hipovolemia. Monitorizar los signos y síntomas del sangrado si es persistente. Controlar los signos vitales ortostáticos, incluida la presión arterial. Mantener en reposo cama durante la hemorragia activa. Indicar al paciente que evite medicamentos que puedan comprometer los tiempos de coagulación. Entonces, si nosotros estamos presenciando que hay una hemorragia, obviamente nosotros lo primero que es, como les expliqué, es evitar esa hemorragia, o al menos mantener que se complique, previniendo con estas actividades o estas intervenciones para evitar eso. Ahora, si la hemorragia es activa, por más mínima que fuera, y está perdiendo, obviamente va a haber un riesgo de que el paciente se nos pueda se ponga hipovolémico. Entonces, la prevención de hemorragias es fundamental para un tratamiento con una exposición de fractura. Seguimos con el tercer diagnóstico, que tengo como como diagnóstico riesgo de sangrado, como le decía, conocimiento insuficiente de las precauciones para evitar el sangrado. Dominio 11, seguridad, protección. Clase 2, lesión física. Resultado, detección del riesgo. Intervención, prevención de hemorragias. Y como actividades tengo revisar la historia clínica del paciente para determinar factores de riesgo. Vigilar de cerca al paciente para detectar signos y síntomas. Controlar los signos y síntomas ortostáticos. Evitar administrar medicamentos que puedan comprometer los tiempos de coagulación. Y mantener un control de cuidados de la ingesta y eliminación. Bueno, pues como les mencionaba, en una fractura expuesta es muy fundamental y es primordial controlar o nosotros poder observar o al menos identificar si hay algún tipo de sangrado. Y obviamente la prevención de las hemorragias es fundamental, como les decía, para evitar algún tipo de complicación. Como segunda
intervención tengo identificación de riesgos. Como actividades tengo revisar antecedentes médicos y documentos previos. Determinar los recursos comunitarios adecuados. Determinar cumplimiento de los tratamientos médicos y enfermería. Identificar riesgos biológicos, ambientales y conductuales, así como sus interrelaciones. Aplicar las actividades de reducción del riesgo. Entonces, se dice que identificación de riesgos es una metodología que últimamente el ámbito hospitalario y específicamente enfermería ha estado utilizando muy de la mano o se ha hecho muy apegado a esto, porque en base a los conocimientos que nosotros tengamos de un historial clínico de un paciente, podemos determinar o identificar si existe algún tipo de riesgo. En este caso, en una fractura abierta, si el paciente está presentando algún tipo de sangrado y el paciente tiene algún problema o algún tipo de complicación por sus tiempos de coagulación, nosotros ya podemos identificar un tratamiento adecuado para evitar que exista ese riesgo y en base a eso poder aplicar actividades y intervenciones adecuadas. Como segunda intervención tengo disminución de la hemorragia herida. Actividades: aplicar presión manual sobre la hemorragia, aplicar vendajes compresivos en el sitio de la hemorragia, monitorizar signos vitales, colocar la extremidad afectada en una posición elevada, vigilar el tamaño y características del hematoma si lo hubiera. Entonces, en la disminución de la hemorragia ya sabemos que hay el riesgo o se está presentando en una posición de fractura. Entonces, con estas actividades que son fundamentales y son básicas de enfermería, podemos nosotros evitar algún tipo de complicación en el paciente, más que nada en el sangrado o en la pérdida de líquidos que el paciente está presentando. Entonces, de esta manera, nosotros como enfermeros tenemos la posibilidad de evitar algún tipo de complicación, atendiéndolo de una manera adecuada y oportuna. Bueno, como tercer diagnóstico tengo riesgo de déficit del volumen de líquidos. ¿Cómo lo evidencia? Barrera para acceder a los líquidos. Dominio 2, nutrición. Clase 5, hidratación. Como resultado tengo hidratación. Como intervención, monitorización de electrolitos. Como actividades tengo vigilar el nivel sérico de electrolitos, observar si hay pérdidas de líquidos y pérdidas asociadas a los electrolitos. Observar si se producen náuseas, vómitos y diarrea. Identificar posibles causas de desequilibrio electrolítico. Reconocer y notificar la presencia de desequilibrios de electrolitos. Entonces, el riesgo de déficit de volumen es muy fundamental, ya que nosotros nos estamos enfocando que está existiendo un tipo de hemorragia. Entonces, el control adecuado de que no haya una pérdida mayor a la que podría ser normal, por así decirlo, es la vigilancia de los niveles, estar pendiente de eso, estar tratando de monitorizar y evitar que haya una pérdida elevada o excesiva de los líquidos. Como intervención 2 tengo manejo de los electrolitos. Entonces, como actividades, observar si los electrolitos en suero son anormales según disponibilidad, observar si hay manifestaciones de desequilibrio de electrolitos, mantener un acceso IV permeable, suministrar líquidos según prescripción, mantener un registro adecuado de entradas y salidas. Entonces, si el paciente está presentando una pérdida de líquidos, es fundamental nosotros tener que compensar esa pérdida que está existiendo para que no haya una descompensación en el paciente. De esta manera nosotros podemos administrar algún tipo de suero según el médico lo indique, de una manera que es intravenosa, accediendo por medio de un catéter y poder compensar el líquido que está habiendo, pero obviamente previamente ya debimos haber tratado o evitar prevenir el tipo de descontrol electrolítico. Como intervención 3 tengo monitorización de los signos vitales, que las actividades son monitorización de la presión, pulso y temperatura, auscultar la presión arterial ambos brazos y comparar. Monitorizar la presencia y calidad de los pulsos, monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca, monitorizar frecuencia y ritmo respiratorio. Entonces, si nosotros sabemos que el paciente está sufriendo o está pasando por una fractura expuesta y está teniendo un sangrado y está teniendo una pérdida, obviamente es fundamental nosotros tener monitorizados los signos vitales, porque en algún caso puede que no haya un sangrado visible, pero internamente puede haber el riesgo de que lo hubiera. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar checando TA, pulso, que son los signos que nos pueden llevar a algún dato de que puede haber una pérdida o algún tipo de sangrado interno que nosotros no podamos visualizar o ver en el momento adecuado u oportuno. Como siguiente diagnóstico tengo patrón respiratorio ineficaz relacionado con dolor. ¿Cómo lo demuestra? Patrón respiratorio anormal.
Dominio 4, actividad reposo, clase 1, respuestas cardiovasculares pulmonares. Resultado, estado respiratorio. Como intervención tengo ayuda a la ventilación. Actividades, mantener la vía permeable, observar si hay fatiga muscular respiratoria, fomentar una respiración lenta, enseñar técnicas de respiración según corresponda, colocar al paciente de forma que se alivie la disnea. Entonces, en este caso o en este diagnóstico yo me enfoqué en algún tipo de fractura que pueda estar incluido lo que viene siendo el torso del paciente. Entonces, si hay una fractura, obviamente puede estar comprometido la respiración. En este caso, si hay una fractura, hay que tener en cuenta que hay que mantener una vía permeable del paciente para no comprometernos o no complicarnos con la situación en que se esté presentando, para que el paciente pueda tener una oxigenación correcta y una respiración adecuada. Como siguiente actividad tengo manejo de la vía aérea. Como actividades puse ayudar al paciente con la espirometría incentiva, colocar al paciente en una posición que alivie la disnea, vigilar el estado respiratorio de oxigenación según corresponda, colocar al paciente para maximizar el potencial de ventilación y administrar aire u oxígeno según corresponda. Entonces, si nosotros sabemos o estamos observando que hay un riesgo de la pérdida de oxígeno que no sea adecuada a la oxigenación del paciente por algún tipo de fractura donde esté involucrado el tórax, nosotros vamos a visualizar algún tipo de complicación que se esté presentando y en este caso poder abordarla oportunamente con algún tipo de estas actividades. Obviamente como enfermería aplicando que una movilización adecuada del paciente. En este caso, si hay una fractura de lo que pueden ser las vértebras, obviamente no vamos a movilizar a nuestro paciente, sino que vamos a inmovilizarlo, pero siempre teniendo como principal fundamentación el abrir la vía permeable para que el paciente pueda tener una respiración adecuada. Como último tengo monitorización respiratoria y las actividades son vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, monitorizar si aumenta la inquietud, ansiedad o disnea, observar si hay disnea y los factores que la mejoran o empeoran, realizar una monitorización intermitente frecuente del estado respiratorio, colocar al paciente de cúbito lateral para evitar la aspiración y girar al paciente en bloqueo. Si se sospecha de una lesión cervical, entonces la monitorización respiratoria, como les vengo mencionando, es fundamental también para ver si existe algún tipo de riesgo o en el caso de que nosotros no podamos visualizar una fractura que haya sucedido en el torso y no sepamos que existe. Entonces, una manera de saberlo es monitorizando los signos vitales, o en este caso la respiratoria, para ver si existe algún tipo de respiración inadecuada o algún esfuerzo que le esté complicando la respiración al paciente. Por eso es fundamental tener en cuenta todas estas actividades para poder nosotros diagnosticar de manera en enfermería oportunamente y hacer las actividades adecuadas y correspondientes. Bueno, esas son las referencias que yo utilicé. He concluido con la exposición de mi trabajo. Espero que haya quedado claro. Les deseo las gracias por su tiempo y la atención. Que tengan un buen día. Gracias.